Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Les habla Gustavo Zapulla. Este, Soy especialista en adicciones. Colaboro con este grupo desde, desde hace unos días que fui convocado. Con mucho gusto hoy formo parte de este equipo de profesionales que comprometido con todos aquellos familiares que lamentablemente están viviendo situaciones con hijos, hermanos, padres, amigos, este, de lo ya conocido por todos. Eh, Se sabe mucho sobre esta problemática, se sabe poco sobre drogadicción y cómo, de qué se trata, cómo funciona, qué son las drogas, cómo actúan en nuestro organismo, en nuestro cerebro, en el sistema nervioso central, en la parte mental. Sabemos poco también cómo tratar a un adicto. Eso conlleva a que en el entorno del adicto comience a despertarse también la misma enfermedad en ese entorno, a lo que nosotros llamamos coadictos. Si bien no son adictos a la sustancia, pasan a ser adictos del adicto, y entonces es una puerta giratoria que no termina nunca. Y lo que quiero destacar es que bueno, que es muy bueno pedir ayuda. Es muy bueno también que haya gente que haya creado canales como estos, y que crean permanentemente lugares donde se puede dar una mano. Y también es muy bueno que nosotros, profesionales que trabajamos en esto, también podamos tener unos minutos, un rato, un tiempo, el que podamos por día, para destinar a ayudar este, a distintos grupos, organizaciones, personas particulares, lo que sea, para brindarles herramientas para que se puedan desempeñar de mejor manera a la hora de enfrentar situaciones de este tipo, porque lo que se da mucho es que cuando la persona está frente a esta dificultad o frente a esta realidad que no conoce y que no sabe cómo manejarlo, es muy difícil ser asertivo. Entonces, para no hacer un video muy grande, a mí lo que se me había asignado era tratar el tema del síndrome de abstinencia en particular. Ahora, lo que yo entiendo es que para poder llegar a desarrollar el tema del síndrome de abstinencia, que creo que a mi juicio, dentro de lo que es un tratamiento de rehabilitación, es la etapa más compleja de la enfermedad, pero para eso creo que tenemos que manejar algunos conceptos antes. Conceptos que quizás parezcan muy elementales, pero que sería muy bueno repasarlos y tenerlos claros. Y para eso tenemos que llegar a un acuerdo tácito este, en cuanto a la definición de algunas, en cuanto a utilizar determinadas palabras dependiendo de a qué nos estemos refiriendo. Por eso quiero empezar que, por ejemplo, una droga, y este es uno de los acuerdos tácticos que quiero plantear, una droga no es lo que se vende en una farmacia cuando hay una receta médica. Usted me va a decir, sí, no, ¿cómo que no? Los medicamentos son droga. Bueno, lo que yo quiero dejar claro es, si un médico receta un medicamento que sí tiene una droga como
este principio activo, pero está recetado para un bien o para corregir o curar o lo que sea desde el punto de vista médico, no lo vamos a llamar droga, sino que lo vamos a llamar medicamento. ¿Está bien? Los fármacos, por eso se llaman farmacias, son, por eso digo, cuando están recetados con una finalidad terapéutica, entonces son medicamentos. Los fármacos que se utilizan para fines recreativos o cualquier otro fin que no sea terapéutico, entonces ahí sí vamos a llamarles drogas. Cuando nos referimos a los psicofármacos, ¿de qué estamos hablando? De fármacos que actúan en el sistema nervioso central. Y, por supuesto, todo lo que actúe en el sistema nervioso central, quiere decir células neuronales, células cerebrales, y todo lo que actúe en el cerebro tiene que ver con la psique. Por eso se le llama psicofármaco. Pero manteniendo la misma regla, un psicofármaco puede ser un medicamento o puede ser una droga con la misma explicación que acabo de dar. Entonces, fármaco o psicofármaco es la marihuana, pero también fármaco es una aspirina, ¿no? Estamos de acuerdo. Por eso es que quiero llegar a un acuerdo tácito de cómo vamos a mencionar una u otra según la finalidad. ¿Está? Ahora, los fármacos y psicofármacos que son medicamentos, o sea que son con fines terapéuticos, vamos a dejarlos a un lado y vamos a centrarnos en los que, ahora que entendimos cómo clasificarlos, vamos a hablar de drogas. ¿Está bien? Las drogas se clasifican de muchas maneras, hay muchas maneras de clasificar las drogas por sus efectos, podemos clasificarlas de forma de estimulantes, sedantes o alucinógenos. Podrían entrar como ejemplos en las estimulantes la cocaína, la heroína, no, la heroína no, pero porque sería un depresor. Pero bueno, las anfetaminas, la cafeína, lo que serían los depresores del sentido del sistema nervioso central. El principal es el alcohol, la marihuana, aunque la marihuana también vamos a ver que podríamos incluirla dentro de los alucinógenos dependiendo de la concentración de THC, que es el tetrohidrocannabinol, que es el principio activo que actúa en el cannabis. Pero vamos a no complicarla porque ahí ya hay receptores cannabinoides y hay todo un aspecto un poco más complejo que no viene al caso y bueno, vamos a tratar de hacer un video corto y que se entienda. Y después los alucinógenos, que los conocemos, pueden ser los hongos alucinógenos, el LSD, y otro tipo de floripondios. Y bueno, y ahora hay drogas de síntesis que pueden ser estimulantes, que pueden ser también alucinógenos. Y entre los estimulantes también la nicotina, por supuesto, ¿no? Bueno, en realidad se está dando mucho, por lo menos en lo que hemos estado conversando en este grupo, la problemática del consumo de cocaína en sus diversas presentaciones.
porque cuando uno habla de la cocaína puede ser clorhidrato de cocaína, puede ser la base de cocaína y después hay distintas formas de consumirlas. Puede ser el clorhidrato de cocaína de forma inhalada, puede ser el clorhidrato de cocaína fumada o cocinada, como se dice habitualmente, y en eso ahí actúan también químicos que se utilizan, ¿no? Como el bicarbonato de sodio. Bueno, eso es para separar lo que es el clorhidrato de los cortes habituales que se utilizan, más allá de, ya hablaremos si quieren un día de cómo, de qué elementos lleva la cocaína base y el clorhidrato de cocaína, cuál es la diferencia y qué sustancias químicas y distintos tipos de sustancias están en juego para la fabricación de lo que es la cocaína en todas sus expresiones. Básicamente lo que la cocaína hace en nuestro sistema nervioso central, principalmente en el sistema límbico del cerebro, es una parte del cerebro. Nosotros tenemos el área tegmental ventral, el sistema límbico del mesencéfalo y la corteza prefrontal, toda esta área, en donde desde el sistema límbico se produce la generación de dopamina. La dopamina es, por excelencia, el neurotransmisor generador de la dopamina, por ejemplo, que es la encargada de transmitir de neurona a neurona una sensación de placer, de recompensa. Imaginémonos cómo es el mundo neuronal, ¿no? Tenemos billones y billones de neuronas. La neurona es una célula con patitas, a las que esas patitas tienen un nombre, se les llama axones. Esos axones son los que se comunican una a otra, pero no están pegadas. Imagínense ustedes un cable por donde pasa corriente, pero que no está cortado en pedacitos, ¿no? Y entre pedacito y pedacito tenemos un espacio. Imaginémoslo así. ¿Cómo pasa la información de pedacito a pedacito? Con chispitas. Uno emite la chispita, el otro recoge o recepciona la chispita y se la manda al otro, que también la recoge, la recepciona, y así se comunica el cable y la electricidad pasa, la información pasa, más allá de que no esté unido, sino que en ese espacio, que en realidad se llama espacio sináptico, en ese espacio permite que esa chispita se comunique con la otra y la otra, la otra y la otra y la otra. ¿Tá? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos cosas en la vida cotidiana que nos causan placer o que nos dan algún tipo de recompensa, vamos a poner ejemplos: cuando tengo sed y tomo agua, cuando tengo hambre y como, cuando tengo una relación sexual, en todas, se nos genera en nosotros sentimientos de placer, sentimientos de recompensa, sentimientos que nos hacen sentir bien. ¿Qué es lo que está pasando cuando pasan esas cosas? Es que el cerebro está generando, y por lo tanto esas chispitas que van de cable a cable son de dopamina, porque lo que se está produciendo es generación de esa dopamina, que es la que nos hace sentir a nosotros ese sentimiento de placer y de recompensa. Ahora, ¿qué pasa cuando yo consumo drogas? Y ahí vamos a ver después el por qué una persona consume drogas. Pero vamos piano piano. Si yo consumo una droga, mañana consumo cocaína, la cocaína a mí me va a dar un sentimiento placentero.
sentimiento de recompensa. A mí me gusta lo que siento cuando consumo cocaína. Por lo tanto, evidentemente voy a buscar repetirlo, ¿verdad? Y entonces repito el episodio y lo vuelvo a repetir, y lo vuelvo a repetir. Y entonces ahí se empieza a establecer un hábito, ¿verdad? Una vez que yo tengo el hábito, empieza a darse un consumo abusivo. ¿Por qué? Y porque todo el tiempo quiero ese placer. Me empiezo como a enamorar de ese placer, me encanta, me gusta y quiero sentir siempre ese placer todo el tiempo. Entonces empiezo a abusar del consumo de esa droga que me genera, que me genera ese placer. Ahora empiezo a darme cuenta que cada vez necesito más cantidad para lograr ese efecto, porque ya la misma dosis que yo usé la primera vez, llega un momento en que ya no, con esa dosis no me alcanza, tengo que consumir más. ¿Qué es lo que estoy generando en el organismo ahí? Tolerancia. Este es un término que ustedes lo van a escuchar mucho. Se genera la tolerancia. El organismo se vuelve más tolerante. Y entonces se da que el organismo necesita cada vez más cantidad de esa droga para lograr el efecto, no el mismo, porque el mismo efecto no se da nunca. Siempre va a ser menos, por más cantidad que le ponga. Pero se asemeja bastante aumentando la cantidad al efecto aquel que tuve la primera vez. Entonces, redondeando un poco, tenemos el uso de sustancias, me genera placer, esa dopamina se genera artificialmente, porque la dopamina ya no se genera por un acto, porque comí, porque tenía hambre, porque tomé agua, porque tuve una relación sexual, sino que se la estoy aportando a mi espacio sináptico de manera artificial. ¿Tá? Luego, ¿qué se da? El consumo problemático. Entramos en lo que es el consumo problemático, que ya no controlamos el consumo. Ya no está en nuestras decisiones consumir la droga para sentir ese efecto. Ya no lo hago porque quiero, ya lo hago porque lo necesito. Y eso es porque siempre, como le decía hoy, si bien la generación de dopamina se genera en el área tegmental ventral y va directamente al área prefrontal del cerebro. En el área prefrontal del cerebro lo que nosotros tenemos es la capacidad de razonamiento, de aprendizaje, de toma de decisiones. ¿Tá? Entre muchísimas cosas que el área prefrontal, todo lo que pasa en el área prefrontal es lo que nos diferencia de los animales. Pero vamos para hacerlo bien resumido, está la toma de decisiones y la asertividad en juego en todo lo que tenemos funcionando en el área del prefrontal del cerebro. Entonces, todo lo que está sucediendo artificialmente incide directamente en toda el área prefrontal del cerebro, por lo tanto, la toma de decisiones está comprometida. Y además también el aprendizaje, la memoria y la asertividad. Entonces, como la toma de decisiones ya está alterada del uso abusivo, vamos a sí o sí terminar en desarrollar la enfermedad de la adicción, que es, según la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad mental crónica, progresiva y mortal. La adicción es una enfermedad que generalmente o
aumenta una enfermedad mental ya existente que quizás no se había no se había manifestado, o puede ser creadora de otras enfermedades mentales. A eso se le llama comorbilidad. ¿Ya? Pero bueno, ahí tenemos. Ya estamos en un escenario de un adicto. ¿Ya? El adicto es aquel que no decide por sí mismo sus conductas sobre lo que es el consumo. Pasa otra cosa. Es tanta la cantidad de dopamina que genera, en este caso la cocaína, o cualquier estimulante, o cualquier droga, ¿ya? En el espacio sináptico, ¿qué pasa con esos cablecitos que uno emite y el otro recepciona? Los receptores terminan siendo tan saturados que se cierran porque no lo soportan. Entonces, ¿qué pasa? En el área queda una cantidad de dopamina flotando que no tiene conducción, que queda en el área. Entonces, por eso es la sensación de esa verborragia y de esa, como vemos cuando una persona consume cocaína o cuando consume una droga, principalmente estimulante, y vemos cómo el cerebro se acostumbra a que lo que el cerebro inicialmente generaba de forma natural, que era la dopamina y el sentimiento de recompensa, se ve que se ve dos cosas. Ve, primero, que no necesita generarla por sí mismo, porque ¿para qué si está lleno ahí? Está lleno. Es más, el nivel de placer y de recompensa está multiplicado por millones a lo que genera nuestro propio organismo. Entonces, ¿para qué? Mucho menos. El cerebro entonces ya se acostumbró a que esas neurotransmisores, y bueno, y hay otra cantidad de elementos que están en juego, ¿tá? Como la oxitocina, la serotonina, bueno, son todos también elementos que tienen que ver con el cómo nos sentimos, ¿tá? Y con el sentido de recompensa y de placer. Bueno, entonces ahora sí nos metemos de lleno en lo que es el síndrome de abstinencia. Cuando nosotros detenemos el consumo de esas drogas por cualquier motivo, pero vamos a poner vamos a poner el caso en que detenemos el consumo porque decidimos ingresar a un sistema de rehabilitación. Me quiero rehabilitar del consumo de drogas, quiero salir de esta adicción que me está destrozando y que me ha hecho perder todo. Perdí mi familia, perdí mis amigos, perdí mi dignidad, perdí mi trabajo, perdí todo. Entonces, quiero salir de esto, estoy desesperado, estoy en el infierno. No solo estoy en el infierno yo, sino que tengo en el infierno a toda mi familia. Bueno, está bien. De tanto hablar, he decidido someterme a un tratamiento de rehabilitación. ¿Qué va a pasar? Yo detengo el consumo. El cerebro ya había detenido su formación natural de esas sustancias y neurotransmisores que nos dan ese sentimiento de recompensa tan necesario, ¿no? Y que además estábamos acostumbrados a tener esa excitación permanente por toda esa dopamina que estaba siempre en ese espacio sináptico y que además nos pedía más y más. Y de la noche a la mañana
no se la damos más artificialmente, pero tampoco funciona de forma natural porque se habían obstruido, ¿se acuerdan? Se habían obstruido. Entonces, ¿cuánto demora el cerebro en darse cuenta que ya no la está teniendo de forma artificial y que entonces se tiene que poner a trabajar de nuevo? Y tiene que ponerse a, como estaba antes, la chispita que genera, que cosas naturales son las que generan los sentimientos de placer y de recompensa en la medida normal, ¿no? Y no sobredimensionado como lo que hace la droga, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con la droga engloba toda una gran mentira dentro de lo que es el ser humano, que está inmerso en esta vida, que es una vida irreal, que vive. Estoy tratando de ser lo más concreto posible, me estoy pasando de largo por un montón de cosas, pero estoy tratando de que por lo menos se entienda el concepto. Después, si tenemos tiempo y en el Zoom podemos entrar en cosas que hayan quedado colgadas, que estoy seguro son miles. Lo que pasa que bueno, llevamos 20 y pico de minutos y yo estoy seguro que o quiero hacerlo corto para que ustedes lo miren, porque si a veces pasa que uno mira un video que dice, 40 minutos, no. Pero sí, es importante que lo tengan claro. Entonces, ¿qué pasa? No están funcionando ninguna de las dos, ni la artificial ni la natural. Entonces, yo estoy que no tengo ninguna de las dos. Entonces, cuando vengo acostumbrado a tener montañas de esa de esa de ese sentimiento placentero. Entonces es lógico que se invierta la torta y que todo ese sentimiento placentero se transforme en un sentimiento espantoso. El síndrome de abstinencia no siempre causa lo mismo. No todas las personas son iguales. Hay personas que no sienten nada. Hay personas que sienten hasta un dolor impresionante físico. Se cambia mucho el humor. La impulsividad. La ansiedad. Bueno, una cantidad de factores que la persona obviamente reacciona, y el organismo y el físico y la parte psicológica y toda su parte integral de la persona, evidentemente reacciona frente a una necesidad que está teniendo y que no se le está, y que no la está obteniendo de ninguna de las dos maneras. Entonces, primero, es la parte más peligrosa o una de las etapas más peligrosas de una recaída. Porque puede que la persona no resista y salga corriendo a volver a consumir porque ya no soporta esa necesidad que tiene de no obtener ese placer que estaba acostumbrado. La otra es que, según mi entender, es muy importante en esta etapa haber sido evaluado de forma psiquiátrica para acompañar este periodo que puede variar entre una semana, 15 días, un mes. Es más, puede haber un síndrome de abstinencia tardío, que no sienta nada en un momento, pero que me pase dentro de 4 meses. Puede pasar. No son la mayoría de los casos, pero claro que existen. Entonces, acompañado de una evaluación psiquiátrica y de un plan farmacológico que haga que ese periodo de duración del síndrome de abstinencia hasta que los receptores vuelvan a abrirse y el funcionamiento natural de las chispitas de los cablecitos empiecen a funcionar nuevamente, y que el tratamiento conductual
y bueno, el tratamiento que se le aplique de rehabilitación, cualquiera sea ellos, cualquiera sea el plan, cualquiera sea el mecanismo, cualquiera sea la tendencia o cualquiera sea bueno, el sistema que se utilice, vaya haciendo su trabajo para que esa persona empiece a conseguir esa recompensa, esos sentimientos de placer, esos sentimientos de recompensa, digo, de forma natural, sin estar pendiente de aquello que consumía que se lo daba. Ahí estaríamos hablando de un inicio de un tratamiento habiendo ya pasado por el síndrome de abstinencia o desintoxicación, que se le dice muchas veces, y que generalmente es acompañado por un plan farmacológico que luego se continúa, pero siempre modificado, habiendo pasado la parte más crítica y comenzando entonces ahora sí un tratamiento de rehabilitación y no un tratamiento de desintoxicación, que es el que se aplica durante el periodo que está presente el síndrome de abstinencia. Eso era lo principal que quería transmitir, y luego comienza entonces todo un camino que tiene que ver con estrategias y maneras y formas y planes elaborados según el diagnóstico personal y cuáles son. Hay una cantidad de factores que van a entrar en juego ahí para elegir cuál es el mejor camino para la rehabilitación de una persona. Pero ya ahí entran en juego otras cosas que no tienen nada que ver con este tema, pues ya lo vamos a hablar. Mejor dejar este tema claro. Más o menos espero haber sido claro, más allá de que yo sé que, todo esto que yo estoy diciendo, generalmente en un curso te puede llevar 6 meses, y yo te lo estoy dando en media hora, o sea, evidentemente me pasé por arriba muchas cosas, estoy tratando de ser lo más elemental posible, lo más fácil, lo más práctico y lo más y lo más gráfico posible para que se pueda comprender, por lo menos en una primera instancia. Y luego vamos a tener el Zoom y ahí podremos aclarar muchas cosas. Hay otros profesionales con otras visiones que puedan, yo me puedo estar también olvidando de cosas importantes, porque al hacerlo de esta manera realmente cuesta no comerme alguna cosa, ¿no? Pero bueno, creo que básicamente era lo que quería transmitirles. Creo que con estos datos uno puede llegar a entender en primer lugar qué son las drogas, cómo se clasifican de más maneras, pero bueno, ahí tenemos un primer acercamiento a cómo se clasifican, por qué, cómo actúan, qué pasa cuando las drogas actúan en el cerebro y por lo tanto por qué se da el síndrome de abstinencia, qué es el síndrome de abstinencia, por qué se da, cuánto dura y qué es cómo se acompaña. Y una vez pasado ese periodo, ahí comienza un tratamiento de rehabilitación. No se puede hacer un tratamiento de rehabilitación sin haber pasado por esto. No se puede rehabilitarse sin pagar este peaje. Es inevitable. Se puede sí disminuir el dolor o el sufrimiento de forma farmacológica, pero ya les digo, no es algo de lo que escape nadie.
cuando decida tomar la decisión de rehabilitarse. Y mucha gente no lo hace por miedo a este síndrome de abstinencia. Sin embargo, hay personas que han consumido droga durante 20 años y no cambian 15 días, 20 de lo que después le puede llevar ese periodo difícil de transitar a cambio de una vida plena y feliz. Es bastante incomprensible, pero ¿qué pasa? La vida del adicto es incomprensible porque la vida es la vida de un enfermo. Entonces tenemos que aprender eso antes que nada. Y bueno, creo que hasta acá, espero que haya sido claro. Después vienen toda una cantidad de temas más que bueno, entre Karen y Noelia irán coordinando qué temas son los que se van a tratar. Creo que va a salir un poco también de lo que resulte del Zoom y quién lo dé y cuáles sean los temas a seguir. Espero haber cumplido con lo que se me pidió y principalmente que me hayan entendido y que les haya servido. Eso creo que es lo que más cuenta. Bueno, buenas noches, muchas gracias, un gusto, ¿no? Haber estado con ustedes y que le haya sido de un buen aporte lo que les he transmitido la noche de hoy. Muchas gracias.